el libro de Ruth, capítulo número 1, hermanos. Y bueno, vamos a empezar, hermanos, en estos miércoles una serie muy pequeña, hermanos, serie expositiva del libro de Ruth. Y hermanos, dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice que toda la escritura es útil para enseñar. Y cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que toda la escritura es útil, no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento, porque todavía no estaba revelado. Se refería al Antiguo Testamento. Y a veces, hermanos, vemos el Antiguo Testamento como un libro de historias, como un libro de cuentos, de fábulas, de novelas. No sé qué percepción haya tenido usted anteriormente del Antiguo Testamento, pero hermanos, toda la Biblia es útil para enseñar, dice el apóstol Pablo. Y el libro de Ruth, hermanos, es un libro histórico, narrativo. Algunos lo catalogan dentro de un tipo de texto que parece ser una novela. Es un libro muy bonito, tiene muy bonita historia, pero más que la historia o el desarrollo de ella, hermanos, es las verdades espirituales que están en ese libro. Vamos a Ruth capítulo número 1, hermanos. Vamos a leer el capítulo completo. Vamos a estar viendo los 4 capítulos en 4 semanas. Vamos a empezar hoy con la primera semana. Prácticamente el mes de febrero va a ser estudio del libro de Ruth. Y Dios quiera, Dios mediante, y estoy en oración por ello, vamos a estar estudiando libros del Antiguo Testamento en estos miércoles que nos van a ayudar, hermanos, a conocer un poco más nuestras Biblias. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Ruth? Levante la mano. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? Ahora, déjela levantada. Si usted ha leído el libro de Ruth, levántela. Si usted no sabe ni quién es Ruth, está bien, hermano. Entonces a usted le hace falta leer. De los que tienen la mano levantada que han leído el libro de Ruth, ¿cuántos han entendido el mensaje del libro de Ruth? Bueno, algunos que otros, por ahí uno que otro teólogo tenemos aquí avanzados. Fariseos, pero avanzados. Ruth 1, hermanos, vamos a leer, síganme por favor ahí con su vista. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos, eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habrías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habrías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth quedó con ella.
Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Padre celestial, te pedimos en este día, primeramente, iluminación para poder comprender tu palabra. Dice el apóstol Pablo que las cosas que son el espíritu se han de discernir espiritualmente. Ayúdanos a, más que una historia, poder entender las verdades que están detrás de esta historia. En segundo lugar, Señor, yo te pido que el Espíritu Santo haga lo que yo no puedo hacer, que es persuadir a tu pueblo, Señor, a tener un concepto correcto de ti, a buscarte con todo su corazón. Es verdad que cada uno de nosotros estamos pasando por tiempos distintos, difíciles, algunos de una magnitud, otros de otra, pero que este mensaje nos ayude para que nosotros podamos el día de hoy ver correctamente al Dios vivo y verdadero, aquel Dios que nos ha salvado. Te pedimos, Señor, que tu nombre siga siendo glorificado. En Cristo Jesús. Amén. En la mañana estaba viendo lo que llaman un reel, esos videos cortos en YouTube. Un hombre que estaba hablando acerca del conocimiento de Dios y del conocimiento que Dios tiene. Y este predicador decía: si yo pudiera entender todos los porqués de lo que Dios hace, si yo pudiera entender o tener la respuesta a todos los porqués de las cosas que Dios hace, entonces yo también sería Dios. Pero decía él, pero si hay algo que hace a Dios y a mí diferentes, es que hay cosas de Dios que nosotros nunca vamos a llegar a comprender. Y eso es lo que Dios revela en el libro de Isaías 55, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus caminos son muy diferentes a nuestros caminos. Y es esa manera, es esa incomprensibilidad nuestra para tener la capacidad de entender a Dios, es esa misma incomprensibilidad que nosotros tenemos cuando nos encontramos en momentos difíciles de nuestra vida. Es esa misma incomprensibilidad que Ruth tenía. Es muy fácil emitir un juicio con Noemí, y decir: mira, Noemí se amargó con Dios. Mira, Noemí está expresando una y otra vez un estado de amargura constante. Se lo dice a sus nueras cuando se está despidiendo de ellas, que Dios ha salido contra ella y que la ha afligido. Se lo dice a la gente que está en el pueblo murmurando de ella y dice: ya no me llamen placentera, ya no me llamen Noemí, que ese es el significado del nombre de Noemí en hebreo, placentera, dichosa. Ya no me llamen así, ahora llámenme Mara, porque ahora estoy en amargura. Pero dice Noemí: pero esta amargura no es algo que nació de mí, es una amargura por causa del Todopoderoso, quien es el que me ha afligido. Para nosotros se nos pudiera hacer muy sencillo
irnos en contra de Noemí y criticarla o emitir un juicio contra ella diciéndole por qué reacciona de tal manera. Pero hermanos, es que cuando nosotros nos encontramos en una situación de calamidad, y cuando una de esas calamidades llegan a nuestra vida y luego viene otra y otra y otra, es la manera natural en la que todos nosotros reaccionamos en algún momento. Cuando nosotros no entendemos lo que está sucediendo, cuando nosotros no entendemos los porqués y las razones de lo que está sucediendo, la primera reacción de nosotros es cuestionar a Dios. ¿Por qué permites esto a mi vida? ¿Por qué si yo te he servido? ¿Por qué si yo te he buscado? ¿Por qué si yo te he honrado? Permites que pasen cosas en nuestra vida. Pero quiero, hermanos, en esta tarde argumentar lo siguiente. A pesar de las calamidades que vayan a venir a nuestra vida, como en la vida de Noemí, Dios sigue siendo fiel. Y Dios tiene un plan para cada una de las situaciones que nosotros vivimos. Y eso es, hermanos, lo que en el capítulo 1, el autor del libro de Ruth nos está tratando de hacer ver. Que a pesar de las calamidades que se tuvieron que vivir o que se tuvieron que afrontar en el momento, de manera providencial Dios va a ir guiando a este par de mujercitas para cumplir un propósito eterno, que dentro de ese propósito estaba una promesa de parte de Dios hecha a Abraham desde el principio. Y que, interesante, hermanos, Noemí pertenece a esa descendencia del cumplimiento de esa bendita promesa. Ahora, vamos a dar un poquito de panorama general del libro de Ruth para poder entrar y de lleno a nuestro libro. En primer lugar, vemos que este libro se desarrolla en un suceso muy particular. Vea versículo número 1, capítulo 1, verso 1, la primera sección nada más dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo también hambre en la tierra. El periodo de los jueces estaba marcado, hermanos, después de la muerte de Josué. Usted va a recordar que Josué fue quien era encargado de introducir al pueblo de Israel a la famosa tierra prometida, y a Josué le tocaría llevar, era el sucesor de Moisés, le tocaría llevar el cargo de Israel y las conquistas del pueblo. En la recapitulación de la ley, en el libro de Deuteronomio, Dios le había dejado una instrucción precisa a Israel. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, y la estoy parafraseando, vas a expulsar a todas las naciones paganas que estaban rodeando ahí, vas a expulsar a los cananeos para que no te mezcles con ellos y no terminen desviando tu corazón y termines sirviendo a los dioses ajenos. Bueno, eso que Dios les dijo que hicieran, Israel no lo hizo. No expulsaron a los cananeos que habitaban entre ellos, al contrario, les perdonaron la vida, hicieron un trato con ellos y los dejaron en sus mismas tierras. Lo que sucedió, que en el libro de Jueces, cuando empezamos a leer, dice la escritura que se levantó una generación que no conocía al Señor, al Dios de sus padres, ni las cosas que el Señor había hecho. Israel había caído en una gran apostasía a nivel nacional. Esa apostasía llevaría a que Dios estuviera enviándolo a sus enemigos, entregándolos en las manos de sus enemigos como método disciplinario. Pero Dios, aún a pesar de eso, en su misericordia levantaba jueces que los libraban y los libertaran. Ahora, estos jueces, hermanos, no son esas personas que se encargan de emitir una sentencia en base a hechos. La palabra jueces, hermanos, no se utiliza en ese sentido, sino que los jueces, hermanos, eran personas que Dios llamaba para librar a la nación de Israel, y los usaba el Espíritu Santo para darles descanso de sus enemigos en derredor. Un juez era un líder erigido por Jehová, sobre el cual venía el Espíritu Santo, le daba poder para hacer frente a una determinada situación. No era un rey, él no fundaba una dinastía ni una familia real, simplemente era una persona que Dios usaba para expulsar al opresor y darle reposo a la tierra. Es ese tiempo que Dios nos menciona a través del autor del libro de Ruth que se desarrolla esta historia. Y hermanos, es en ese marco que esta historia se relata.
Ahora, el libro de Ruth es uno de los libros que mantienen el autor en su anonimato. Hay muchos libros del Antiguo Testamento que no se menciona literalmente quién es su autor o no se sabe quién es su autor. Lo que podemos ver en el libro de Ruth es que probablemente quien escribió este libro lo escribió en el tiempo preexílico, durante el reinado del rey David o a lo mejor posterior del rey David, porque el libro de Ruth nos da detalles que no se sabrían en ese momento sino después. Mire por ejemplo uno de ellos en Ruth capítulo 4, vamos a ir rápidamente nada más ahí, para darnos una idea más o menos del periodo, la fecha de la autoría de este libro. Ruth capítulo 4, vea que nos da un detalle interesante que nos hace pensar que este libro se escribió en el tiempo del reinado probablemente de David o posterior a los siguientes reyes. Dice así en el versículo, capítulo 4, versículo número 16: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron el nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí. ¿Padre de quién, hermanos? De David. Y luego el autor nos deja 18 al 22 una ligera genealogía del rey David. Note que concluye con el personaje que se convertiría en el rey de Israel en el futuro, hablando del rey David. Entonces algunos historiadores mencionan que este libro de Ruth fue escrito entre esos periodos de tiempo. Ahora, no tenemos una certeza exacta, pero podemos encontrar algunos sucesos de la evidencia interna. Entonces el libro de Ruth, hermano, nos va a relatar el suceso o la historia de cómo ese ascendiente de David va a llegar a la tierra. Se nos presenta en primer marco una tragedia que es como Noemí tiene una vida normal, con un esposo, con unos hijos, y luego termina la historia con una mujer viuda que recibe un hijo en sus lomos para levantarle la descendencia, y ese hijo es nada más y nada menos que uno de los padres del rey David, donde se cumpliría, o del linaje donde vendría el Señor Jesucristo. Si usted lee en Mateo y en Lucas los primeros capítulos, en la genealogía usted va a encontrar ahí a Obed, Isaí, David y posterior. Entonces esta historia es importante dentro del plan de la redención, porque los sucesos que vamos a ver en este libro, hermanos, nos permiten entender que hay un personaje principal. Y el personaje principal de este libro no es Ruth, aunque lleve su nombre. El personaje de este libro no es Noemí, ni siquiera tampoco es un hombre llamado Booz, sino que el personaje principal de esta historia es Dios mismo. Aunque no vemos a Dios actuar de una manera directa, no vemos a Dios hablar o mover, vemos que se le hace mención, pero no podemos, hermanos, descartar que la mano providencial de Dios se mueve a lo largo de este libro. Y que todos los sucesos que pasan en este libro fueron orquestados y diseñados por Dios para llevar a cabo el cumplimiento de algo mayor, su promesa. Eso es lo que hace que reconozcamos que Dios es fiel, porque Dios todo lo que ha prometido, hermanos, lo va a cumplir. Entonces, en medio de esta escena, y es el mensaje, el primer sermón de esta noche, vamos a titularlo: la fidelidad de Dios en medio de la calamidad. La fidelidad de Dios en medio de la calamidad. Y para entrar, hermanos, vamos a ver a nuestra primera escena, número 1, la decisión ante una situación difícil. Vamos a ver que hay una decisión que se toma en medio de una situación difícil. Mire lo que dice versículo número 1 hasta el versículo número 2. Vamos a nuestra primera escena. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, ya mencionamos el marco histórico, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Y nota esto porque es parte de la historia que es importante. Eran efrateos de Belén. ¿De qué tribu, hermanos? De Judá. La tribu de Judá es la tribu del linaje real, la tribu del pacto davídico.
Siga leyendo. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. En los primeros dos versos, hermanos, el autor nos presenta una situación que anteriormente ya los israelitas ya habían vivido, y es que nos dice que en la tierra de Belén había hambre. Esto no era algo nuevo. Si usted lee Génesis capítulo número 39 al 40, vamos a ver, por ejemplo, una historia que ya hemos hablado aquí, que los israelitas, hubo hambre en la tierra de Canaán. Recuerda usted que José se encontraba en Egipto. José le revela el sueño a Faraón, le dice que va a haber una gran hambre mundial y que es importante que almacene los alimentos para estos 7 años de hambruna. Y recuerde usted que Israel, Jacob y su familia llegan a Egipto en base a ese tipo de situaciones. El hambre era algo muy común, algo que los israelitas ya habían afrontado en diversas ocasiones. Ahora, muchas veces, hermanos, Dios permitía el hambre en la tierra de Israel como una medida disciplinaria de parte de Dios para su pueblo. Y no es de extrañarse o no es descabellado pensar que esta hambre que está sucediendo en la tierra de Belén es una de las causas en las cuales Dios está disciplinando al pueblo por su rebelión, por su desobediencia y por su apostasía. El tiempo de los jueces estaba marcado por ese tipo de sucesos. Aunque el texto no nos dice el origen del hambre, sí podemos ver, hermanos, que había una gran hambre en la tierra y que Elimelec, un hombre que el autor pone su mirada fija en este personaje, toma a su familia, toma a sus hijos y se van a morar a los campos de Moab. Ahora, paradójicamente, Belén significa casa de pan. Y no hay hambre, y hay hambre en la tierra. Es esa misma ciudad donde más de 1000 años después vendría a nacer el Mesías prometido. Es en esa casa de pan donde vendría a nacer el pan del cielo o el pan de vida. Pero en ese momento no hay comida en casa de pan, no hay alimento. Y Elimelec, que su nombre significa mi Dios es rey, no se quiere quedar en la tierra de Belén. No quiere afrontar el hambre por alguna razón desconocida. Vemos que Elimelec toma la decisión de llevarse a su mujer y de llevarse a sus 2 hijos. Y los lleva a un lugar, hermanos, llamado Moab. Moab, hermanos, era uno de los descendientes de Lot, uno de los sobrinos de Abraham, y esta nación, hermanos, era una nación completamente pagana, era una nación politeísta, una nación, hermanos, adoradora de otros dioses, por ejemplo, el dios Quemos y otros más. Y la intención de Elimelec, hermanos, es simplemente tratar de llevar a su familia a un lugar donde puedan encontrar alimento, puedan encontrar comida. Y la Biblia nos dice, hermanos, en el versículo número 2, que ellos llegaron a los campos de Moab y que ahí se quedaron. Ahora, escuche, si hay algo que Dios había ordenado a los hijos de Israel, era que no se debían de mezclar con naciones paganas. Claro que si Elimelec y su familia se iban a vivir a los campos de Moab, iban a ser afectados por las prácticas que los moabitas tenían. Y todavía peor tantito, más adelante lo vamos a ver, Malón y Queleón se casan con mujeres moabitas, mujeres que lógicamente no eran conocedoras del Señor, no tenían ningún temor a Jehová y que eran adoradoras de otros tipos de dioses. Y esta decisión en la vida de Elimelec, en la vida de Noemí particularmente, le va a cambiar la vida rotundamente. Ahora, hermanos, yo quiero dejarles aquí algo que debemos de considerar en estos 2 versículos. Hermanos, en ocasiones de nuestra vida nosotros vamos a tener que tomar decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestra vida. Y que muchas veces esas decisiones ante nuestros propios ojos parecen o parecieran ser buenas opciones. Parecieran ser buenas bajo nuestra propia perspectiva, pero hermanos, es importante que cuando vayamos a tomar una decisión busquemos inmediatamente la dirección de Dios.
Que no nos dejemos llevar o vislumbrar por las cosas que podamos ver en esa decisión. Sea un trabajo, sea cambiarnos de ciudad, sea cambiarnos de una congregación, sea abrir un negocio, sea cualquier cosa que vayamos a hacer. Hay algo que siempre he aprendido y me han enseñado otros siervos de Dios con los que he tenido el privilegio de compartir una plática. Y ellos siempre me han dicho: cuida tus intenciones. Cuida las motivaciones por las cuales vas a tomar semejantes decisiones. Hermanos, la intención de Elimelec no era honrar al Señor. La intención de Elimelec era saciar el hambre que ellos tenían. Y qué paradójico. En la casa de pan no hay pan, y aquel que tiene por nombre mi Dios reina, no espera la provisión de aquel que Dios reina, sino que toma una decisión que ante los ojos de cualquiera de nosotros podría parecer precipitada. Pero esa decisión marcó la vida principalmente de Noemí. Y eso nos va a llevar, hermanos, a una segunda escena. Una serie de calamidades inesperadas. Mire lo que dice versículo número 3 en delante. Sígame por favor. Dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y note esto, hermanos, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada con sus 2 hijos. Ahora, esta decisión que ellos tomaron marcaría la vida de Noemí para siempre, y habría un cambio que ninguna persona se esperaba. El autor nos dice que el marido de Noemí fallece. No nos dice las razones, no nos dice las causas, no nos dice si fue una medida disciplinaria de Dios por haberse ido a Moab o no, y tampoco podemos sacar conjeturas semejantes si el texto no lo dice. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que este hombre fallece en los campos de Moab. Era la última vez que había pisado Belén, salió de Belén y terminó muriendo en una tierra pagana. Pero peor tantito, la vida de Ruth da otro giro, porque ahora sus 2 hijos se casan con mujeres moabitas, algo que Dios también había prohibido en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué Dios había prohibido que se casaran con personas extranjeras? Porque Dios lo dice mismo en Deuteronomio 7. Porque ellos van a terminar induciendo tu corazón para inclinarte en pos de otros dioses. ¿Te acuerdas de Salomón? Un hombre que tuvo muchas mujeres y concubinas. Y dice el libro de Reyes que el corazón de Salomón se inclinó a los dioses de sus mujeres. ¿Te acuerdas de Sansón? Quizá no se inclinó a los dioses de otras mujeres, pero por la influencia de Dalila, Sansón reveló el secreto, o Sansón reveló el medio, el voto del nazarato que Dios le había dado, con el cual lo usaba para librar a Israel. Claro que la influencia de estas mujeres iba a hacer que los hijos de Israel se inclinaran a la adoración de dioses ajenos. Y entonces estos hombres se casan con 2 mujeres moabitas. Y hay que entender a Orfa y a Ruth como lo que son. Son mujeres que no son creyentes. Son mujeres que no son adoradoras de Jehová de los ejércitos. Son mujeres que tienen adoración a otros dioses. Pero que de una manera inesperada también, dice la Biblia, que mueren estos 2. Tampoco nos dice cómo murieron, tampoco nos dice por qué murieron. Simplemente la historia nos dice que habitaron 10 años, y cuando ya tenían 10 años en los campos de Moab, ahora Noemí se encuentra sin esposo y sin 2 hijos. Pero hay algo todavía peor, porque hay algo peor. Que ninguno de los 2 hijos tuvo descendientes. Entonces Noemí se queda sin esposo, se queda sin sus 2 hijos y se queda sin descendientes. ¿Qué iba a pasar con Noemí? Que cuando Noemí muriera, si es que no se casaba otra vez, la descendencia de Noemí o la descendencia de Elimelec iba a desaparecer. Iba a ser borrada de la faz de Israel. Hermanos amados, en nuestra vida lamentablemente van a pasar calamidades que no esperamos. Yo me gozo de saber que el hermano Jonathan se va a casar.
porque esa es la ley de la vida. Si no, va a terminar como Rigo y mejor cásate, hijo. Y él, y lo pongo como ejemplo nada más por lo que quiero llegar, él se casa con una ilusión, con la ilusión con la que nos casamos todos nosotros. ¿Cuál es la ilusión de toda persona que se va a casar? Ser feliz. Fíjese nomás, hermanos, le cargamos a una persona pecadora nuestra felicidad. Qué equivocados estamos, pero bueno, es la ilusión de él. Pero él no presupuesta en su plan de vida, en su plan de casarse, él no está presupuestando que van a haber calamidades en su vida. Él no está presupuestando que van a pasar cosas en su vida que a lo mejor le van a doler o le van a afectar. Hermanos, todos nosotros vamos a sufrir cosas que no nos esperamos. Fíjense, Noemí nunca pensó que irse a los campos de Moab le traería semejante desgracia. Ella no lo imaginaba. Ellos pensaron que les iba a ir bien. Ellos pensaron que sus necesidades iban a ser suplidas. Ellos pensaban que su vida iba a cambiar favorablemente para su propio bienestar. Pero las cosas se salieron de control ante los ojos de Noemí. Pero mis hermanos, aunque para los ojos nuestros las cosas que nos suceden en la vida se salen de control, hermanos, Dios tiene todas las cosas bajo su control. Y a veces nosotros llegamos a pensar que las cosas malas que nos pasan en nuestra vida es porque Dios se ha olvidado, se ha descuidado, o como que si Dios se le hubiera salido de las cosas de las manos. Y decía un pastor: si Dios solamente tuviera el control de las cosas buenas, entonces tiene el control de casi nada. Porque en este mundo, hermanos, en este mundo de maldad y de pecado, hay más cosas malas que buenas. Hay tropiezos, aflicciones, dolor, quebranto, hay luto, hay pena, pobreza, mala economía, enfermedades y situaciones diversas. Si decimos que las cosas buenas son que es cuando Dios tiene el control, entonces Dios no tiene el control de nada si decimos que las malas se salen fuera de su control. Pero Dios tiene el control de las cosas buenas y de las cosas malas. Las cosas malas no le sorprenden a Él. Las cosas malas no son un accidente para nosotros. Las cosas malas que a veces nos pasan, Dios las permite para cumplir un plan y un propósito eterno que a lo mejor en este presente tú y yo no entendemos por qué está pasando. Pero que Dios está bajo el control de todas estas cosas. Probablemente Noemí podría pensar que Dios es injusto con ella. Pero ¿cómo podemos decirle a Dios que es justo, que es injusto, cuando nosotros como seres pecadores no merecemos absolutamente nada de Dios? Hermanos, todo lo que tenemos en esta vida, todo lo que somos, las cosas que hemos tenido en provisión han sido por la misericordia y la gracia de Dios. Aún la Escritura nos dice que Dios hace salir su sol para malos y buenos. Aún Dios muestra su misericordia a los pecadores perversos en esta tierra. Entonces, hermanos, pensar que Dios tiene el control de las cosas cuando todo sale bien es un error en nuestra percepción. Dios tiene el control aún de las cosas malas. Y Dios sabe por qué las permite. Y Dios sabe por qué suceden. ¿Recuerdas cuando a Job estaban pasando las situaciones malas? La mujer de Job y a veces también otro personaje que juzgamos desmedidamente y decimos: no, mira la esposa de Job, carnal, lo que le dice, que maldiga a Dios y se muera, qué mujer tan egoísta. No, hermanos, los hijos que Job perdió son los hijos de ella también. Los bienes materiales que Job perdió, también ella los perdió. ¿Sí está entendiendo, hermano? Si a veces cuando hay una enfermedad en nuestra vida, renegamos por la enfermedad que tenemos y andamos batallando con ella. A veces oramos y queremos que se haga nuestra voluntad y nos molestamos cuando nuestra voluntad no se hace. Ahora imagínate perder a todos tus hijos en un evento único. Imagínate ahorita, hermana querida, perder a tu esposo y luego perder a tus hijos completos y quedar desamparada. Cualquiera de nosotros podría decir: yo no aguantaría semejante cosa, pero mira, la mujer de Job piensa que la única manera en que esto va a cesar es diciéndole a Job: ¿sabes qué, Job? Maldice a Dios y muérete. Como Noemí pensaba, Dios salió contra mí. Pero hermanos, las calamidades no son muestra siempre de que Dios salió contra nosotros, son muestra de que Dios también está bajo control.
y que a veces la calamidad es necesaria para nuestra vida, para llevarnos a un estado de madurez o de perfección. A veces la escasez es necesaria para conocer al Dios que provee. A veces la enfermedad es necesaria para confiar en el Dios que sana. A veces, hermanos, es necesario morir para confiar en el Dios que resucita. Es necesario pasar por calamidad a veces, porque en la calamidad es cuando más conocemos a Dios. Noemí no lo entendía. Para ella eran eventos inesperados y estaba, podemos decirlo, en un estado de shock. Pero hermanos, la verdad es que Dios sigue teniendo el control de todo. Esta inesperada situación de Noemí pareciera que todo terminó para ella. Pareciera que ya no hay más que hacer, se acabó, no hay remedio. Pero eso nos lleva, hermanos, a una tercera escena, una decisión esperanzadora. Mire lo que dice el versículo número 6. Entonces se levantó con sus nueras, hablando de Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: anda, vuélvanse cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, ellas alzaron su voz y lloraron. Y dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habrías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habrías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vemos aquí que esta mujer, hermanos, ya resignada, ya Noemí entristecida, escucha que en Belén otra vez el Señor ha venido a visitar a su pueblo para darle pan. Y al menos yo lo pensé cuando leía este pasaje. ¿Por qué no te esperaste a que el Señor descendiera a proveerle? ¿Por qué moverte? ¿Por qué moverte de Belén a Moab y no haber esperado mejor que el Señor visitara a su pueblo? ¿Por qué no esperar a que el Señor proveyera el pan a su pueblo tal como Él lo ha prometido? Hermanos, muchas veces nos aborazamos en nuestras decisiones y Dios va a actuar en algún momento de la etapa de la vida. Y nos aborazamos pretendiendo, queriendo ayudar a Dios. No, hermanos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios tarde o temprano va a cumplir lo que promete, y Dios ha descendido a Belén para alimentar al pueblo de esa hambruna. Y Noemí escucha que Dios está visitando otra vez a su pueblo y toma la decisión de irse. Moab no le genera más que recuerdos no gratos. Moab no es su tierra, ahí no está su parentela, ahí no hay nadie con la cual Noemí pudiera decir: voy a formar una vida aquí. Entonces Noemí dice: ¿sabes qué? Yo voy a regresar a mi origen. Voy a regresar al lugar donde probablemente nunca debí de haber salido. Y entonces sus nueras la acompañan, y en el camino Noemí le dice: ¿saben qué, mujeres? Regrésense ustedes a su tierra.
Miren, yo ya no tengo absolutamente nada que ofrecerles. Yo ya no tengo hijos, yo ya no tengo descendiente con quien ustedes puedan estar. Sería injusto que ustedes se queden conmigo en un estado de viudez para poder seguirme y vivir juntas. ¿Saben qué, hijas? Regrésense. Ustedes pueden casarse otra vez, pueden volver a ser felices. Que el Señor les dé misericordia, que el Señor las cuide, que el Señor esté con ustedes y les muestre su gracia, como ustedes lo hicieron conmigo ahora que quedé en la viudez. Quédense aquí, vuelvan a su tierra, vuelvan con sus padres a sus casas y vuelvan a sus dioses, vuelvan a su misma vida de antes. Porque Noemí dice: ya no tengo nada que ofrecerles. Pero Noemí olvidaba algo, que había una ley en Deuteronomio 25 llamada la ley del levirato. La ley del levirato, hermanos, mencionaba que cuando uno de los hijos o el esposo moría, en este caso un cuñado o un pariente cercano, tomaba a la mujer y las tierras de la persona difunta, lo redimía, que era el término comprar, lo adquiría para sí, y el hijo primogénito que naciera iba a levantar el nombre del difunto. Es decir, que la descendencia no se perdía del difunto, sino que a través del acto de la redención, el nombre y la descendencia del difunto quedaba otra vez levantada y se podía restaurar la línea de los descendientes. Pero que si el cuñado o el pariente cercano no querían, la mujer viuda podía ir al pueblo y proclamarlo a todo el pueblo y mencionar que este hombre no quería cumplir con esa parte. Era una ley que Dios había instaurado que se tenía que realizar en la tierra de Israel. ¿Recuerdas tú a Judá? En el relato de, me parece que es de Tamar, en Génesis capítulo número 38. Tamar tiene relación con un hombre, con su esposo, muere su esposo, luego llega su hermano, creo que muere su hermano y luego llega otro, y dice que al momento de tener relaciones sexuales él vierte en tierra y Dios lo mata. Si es medio esa historia, Génesis 38. Dios no lo mata porque vertió en tierra. Dios lo mata porque vertió en tierra para no levantarle descendencia a su hermano, porque era una ley que Dios quería que pasara. Y Dios le quita la vida, porque era algo que se tenía que cumplir, algo que Dios demandaba que se cumpliera. Y ahí todavía no estaba instaurada la ley mosaica, pero aún así, de embargo, dice que de esto a Dios le fue desagradable y mató a ese hombre, lo consumió ese día. Bueno, esa era parte de la ley, de la cultura judía, y entonces Noemí se olvidó por completo de esa ley. De hecho, Noemí olvida que tiene un pariente cercano en Israel y se va a acordar hasta el siguiente capítulo, que es el que vamos a ver, que tiene alguien allá. En este momento Noemí está en shock y dice: ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ofrecerles, regrésense. Y vemos que Noemí no se percata de otro detalle. Dos mujeres habituadas al paganismo quieren ir con ella, no solo acompañarla a vivir en Israel, quieren tener a Jehová como su Dios. Y Noemí no quiere que ellas vayan con ella, al grado que les vuelve a insistir que se regresen. Vea lo que dice en el versículo número 10. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Mire lo que dice versículo 13: ¿habrías vosotras de esperarlos hasta que fueren grandes? ¿Habrías de quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. Y ve el argumento que Noemí da: porque no, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Hermanos, en medio de su dolor, Noemí le dice: no, miren, no vengan conmigo, yo no quiero que estén conmigo, hagan su vida ya. A final de cuentas, esto que está sucediendo es porque Dios es el responsable de esta situación. Dios es el causante de esta situación. Si yo estoy en esta condición al igual que ustedes, es porque Jehová ha salido contra mí. Dios me ha castigado. Dios se ha ensañado conmigo.
Y quizá Noemí no entiende el por qué Dios se ha ensañado con ella. A lo mejor ella podría pensar, porque me fui a los campos de Moab donde no debí de haberme ido. No sabemos, la Biblia no nos dice nada de eso. Pero Noemí tenía un concepto de Dios completamente distorsionado. Ella acusaba a Dios de ser el responsable de su mayor desgracia y de su estado emocional, de su estado anímico. Y yo pregunto, hermanos, ¿no es esa la misma respuesta o el mismo discurso que hemos dicho nosotros cuando estamos en un momento de calamidad? Decir que Dios ha hecho esto contra nosotros. ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo he trabajado en tu obra? ¿Por qué si yo he orado? ¿Por qué si yo he pedido y he rogado? ¿Por qué si nos estamos esforzando? Dios, ¿por qué permites esta situación en mi vida? ¿Por qué me quitaste a mi madre, a mi padre, a mis hermanos? ¿Por qué me quitaste la salud? ¿Por qué mi pareja? ¿Por qué mi esposo, a mis hijos? ¿Por qué mi hija nació enferma? Quizá podríamos argumentar y decir que Dios es injusto por las situaciones que estamos pasando, pero hay algo, hermanos, que tú y yo no entendemos y que Noemí no entiende. Dios tiene algo preparado para ella. Dios tiene preparado algo para ti y para mí, y Dios es capaz de cambiar la maldición en bendición. Dios tiene esa capacidad. Pero en el proceso del fuego, en el proceso del horno por el cual Dios nos está haciendo pasar, ¿hay incredulidad? Sí la hay. ¿Hay escepticismo? Tal vez. ¿Hay incredulidad? ¿Hay duda? ¿Hay queja? Probablemente. Pero nunca olvidemos algo, hermanos. Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros. Él lo prometió. Pero Ruth se olvidó de mostrarles a estas mujeres al conocimiento del Dios verdadero. Está empecinada en que se regresen. Vea lo que dice allí en el versículo número 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y mire, Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y vea la insistencia de Noemí. Y dijo Noemí: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. ¿Y a quiénes? Vuélvete tú tras ella. Vea el estado en el que se encuentra Noemí. Dice: ¿sabes qué? También vete con tus dioses. Vuelve a tu vida de antes. Tú no tienes nada que hacer con nosotros en este lado. Vuelve a tu vida antigua. Pero vea esta respuesta esperanzadora. Versículo 16. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte era separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no le respondió más, o no le dijo más. Vea esta tremenda declaración de Ruth: no me ruegues que te deje, a donde tú vayas yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios también. Y así me haga Dios y aún me añada o me castigue, que solamente la muerte va a ser una separación entre tú y yo. Hermanos, qué bellas palabras. Ahora, estas no son palabras de un esposo o su esposa. Me acuerdo cuando me iba a casar con mi esposa, buscando versículos para la invitación. No sé por qué en internet buscaba versículos para el matrimonio. Todavía no era muy estudioso, hermano, todavía me da flojerilla. Versículos para el matrimonio, y me salió este. Y ya cuando lo lees dices: pero espérate, esto se lo está diciendo una nuera. Espero que aquí las nueras le digan a su suegra: donde usted vaya yo iré, suegrita. Su casa es mi casa y mi casa es la suya. Hipócritas, hermanas, mentirosas. Entre más lejos mejor, van a decir las hermanas. Lejos mejor. No, ¿verdad que no? Nosotros sí, Jonathan. Le decía la hermana Caro: tu pueblo es mi pueblo, suegrita. Bueno, pero dice nuera, hermanos, nuera. Este no es nuera. Dijo el pastor Campana: nuero. Pero vea el compromiso. Hermanos, este compromiso de Ruth es un compromiso con un eco pactal.
Es una declaración de un pacto. Ruth está haciendo un pacto con Noemí. Pero en ese pacto, hermanos, que no solo va de por medio el compromiso de estar con ella y acompañarla el resto de su vida. Mira, Ruth está dispuesta aún a quedarse viuda por amor a su suegra. Pero no solamente va de por medio eso. Vean que este pacto no es solamente con Noemí, es un pacto con Dios mismo. Tu pueblo es el mío y tu Dios ahora será mi Dios. Ya no adoradora de Quemos, o ya no adoradora de otros dioses. Ahora ella renunció a su vida, renunció a su cultura, renunció a su religión para aceptar, para reconocer y para entregarle su vida al Dios de Israel. La tragedia que Noemí consideraba como algo doloroso, Dios la usó para alcanzar a una mujer pagana para su honra y gloria. Hermanos, ¿no es esto mismo que Dios hizo con nosotros el día que nos alcanzó por su gracia para ser adoptados como hijos suyos? Cuando mi mamá estaba en cirugía, mi tío había muerto meses antes. Mi tío falleció, creo, sin mal, no lo recuerdo, en diciembre. Creo que del 2008, 2009, no recuerdo bien las fechas. Perdón por las fechas. Pero me acuerdo que sí fue en noviembre. Mi mamá hubo un tiempo muy difícil en la familia y luego mi mamá a las 2 semanas la operan de la vesícula. Y mi mamá no estaba emocionalmente nada bien. La familia estaba pasando un tiempo muy difícil. Y a través de esa calamidad, recuerdo bien que mi tía le dijo a mi mamá, pues me voy a llevar a tus hijos a la iglesia. Yo tenía en ese tiempo unos 14, 15 años. Me voy a llevar a tus hijos pues a la iglesia, me los voy a empezar a llevar a la iglesia. Y mi mamá dijo, llévatelos. Mi mamá no estaba bien ni emocionalmente ni físicamente. Y dijo, llévatelos, váyanse, que mis hijos se vayan a la iglesia contigo. Y fue en ese año, hermanos, al año siguiente, en febrero, que por la gracia de Dios yo conocí a Cristo como mi Salvador. Muchas veces, hermanos, Dios usa las calamidades para algo maravilloso que tú y yo no vamos a entender los porqués. Pero en esa tragedia sirvió para que nuestro corazón estuviera sensible y tierno para la recepción del evangelio. Y después en ese mismo año mi mamá empezó a asistir a la iglesia. Pero me acuerdo que era un renegar porque a mi mamá no le gustaban las faldas. Y ahí en esa iglesia te obligaban a llevar faldas. Entonces mi mamá iba con su falda y una vez íbamos a la iglesia y que se cae mi mamá. Yo me iba a reír pero la levanté. Se cayó y empezó a renegar. No, estas cochinas faldas, por eso no me gustan. Pero yo empecé a ver cómo Dios transformó su vida, a mi familia, a mi padre. Y toda la familia empezamos a servir al Señor. Ahí está mi esposa de testigo, ella estaba ahí. Todavía no éramos nada, pero ella estaba ahí. Todo empezó por un momento de calamidad. Esto que le pasó a Noemí sirvió para que una mujer pagana adoptara, aceptara, reconociera al Señor vivo y verdadero como su propio Dios. Y Dios usaría eso, a esa mujer pagana por la que nadie a lo mejor daría nada en otro tiempo, para que por medio de ella, porque está en la historia, viniera nuestro precioso y glorioso Mesías. Porque ahí vemos la gracia de Dios. Que aun siendo paganos, perversos y pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica lo siguiente, no voy a ir por tiempo, escuche. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis, vea, a una tierra como Tesalónica, que no era parte del pueblo de Dios, y dice el apóstol Pablo, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibieron la palabra en medio de gran tribulación. O sea que Tesalónica estaba recibiendo el evangelio en un tiempo de calamidad, también como esto, con gozo del Espíritu. De tal manera que ustedes han sido ejemplo a los de Macedonia y a los de Acaya que han creído.
Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar. Escucha, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tú y yo somos un testimonio de la gracia de Dios. Y Ruth es un testimonio de la gracia de Dios. No le tengas miedo a la calamidad. Dios es fiel. Y lo que nos pasa en la vida es un testimonio para la gloria y la honra de su nombre. Ruth era un testimonio. Porque cuando Ruth llegó, probablemente el pueblo dijo: mira, una mujer pagana, una moabita. Pero su testimonio corrió. Mire, vamos a adelantarnos nomás un poquito. Ahí mismo en Ruth 2, versículo 11 y 12. Vea lo que Booz le dice a Ruth. Y esto lo vamos a ver la siguiente semana, Dios mediante. Sígame rápidamente, hermanos. Vea que lo que Ruth hizo fue un testimonio para Booz. Dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Eso lo supo por medio del pueblo, no por Noemí. Noemí no le dijo nada. Dice: y que dejando a tu padre, a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida. Escucha, porque dice que tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas que has venido a refugiarte. Ruth, más que ir con Noemí, más que estar con su suegra, vino a refugiarse a las alas del Altísimo. Hermanos amados, nosotros en la calamidad busquemos refugiarnos bajo las alas del Todopoderoso. Ahí estamos seguros, ahí hay paz, ahí hay descanso, ahí hay gozo, ahí hay gracia, ahí hay fortaleza en la calamidad. No tengamos temor en el momento de la aflicción. Dios es fiel y siempre será fiel. Mis hermanos amados, las calamidades sirven para fortalecer nuestra fe. Y Dios usa su calamidad aún para alcanzar a un pecador, a Cristo. Gracias a Dios, hermanos, Él nos alcanzó. Y yo no conozco los contextos de muchos de ustedes, pero con los que he tenido la oportunidad de platicar me han dicho: yo estaba en un tiempo difícil, a lo mejor algunos al borde del divorcio, a lo mejor algunos al borde de la muerte, a lo mejor algunos en la santería o en alguna otra cosa, y Cristo llegó a alcanzarlos para su honra y gloria. Y ahora ese Dios se convirtió en tu Dios. Y ahora somos parte del pueblo escogido de Dios. Dios usa la calamidad. Dios es fiel en la calamidad. Y por último, hermanos, para ya estar concluyendo, vamos a nuestra última escena, un regreso sorpresivo. Mire lo que dice el versículo número 19 al 22. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ve cómo repite otra vez lo mismo. Versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega y la cebada. Vea que cuando Noemí llega es un regreso que causó mucha sorpresa y expectación, porque cuando Noemí llega a la ciudad dice que la gente empezó a murmurar y a decir: esta mujer es Noemí. ¿Será o no será Noemí? Sí, es Noemí, hermanos, porque sin duda alguna el semblante de Noemí, su aspecto era completamente diferente al que se fue. Su semblante ya no era el mismo. Ahora, para que alguien se llamara placentera, quizá era una mujer ejemplar, la conocía el pueblo.
Quisiera una mujer modelo. Quisiera una mujer alegre, una mujer sonriente, una mujer que a lo mejor expresaba ese gozo. Pero ahora vemos que hay una Noemí que se fue y que esa mujer ya no volvió. Ya no volvió la placentera. Dice Noemí, ahora ya no me llamen así, llámenme amarga, que es el nombre de Mara. Llámenme amarga porque en este estado el Todopoderoso me ha puesto. Hermanos, lógicamente, la condición de Noemí externaba el dolor que ella estaba sufriendo. Es que Noemí no entendía qué está pasando. Noemí no comprendía la situación y el por qué. Noemí simplemente pensaba en su haber que Dios la estaba castigando por algo. Pero Noemí no estaba viendo que al Ruth venir con ella, Dios iba a darle a ella una esperanza maravillosa. ¿Cuál era? Un descendiente. Un descendiente. Cuando la calamidad viene a nuestra vida, la primera reacción que tendemos, además de quejarnos, es amargar nuestro corazón. Y mire lo que dice la Biblia en Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice claramente ahí que no permitamos o que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios al permitir que una raíz de amargura nos estorbe y que por causa de ella muchos sean contaminados. Ahora, el contexto de ese versículo particular está escrito a una comunidad de judíos que están pasando por la tribulación y la adversidad. Y dice el autor de Hebreos, observen bien cómo están corriendo, observen bien sus vidas. No permitan que la amargura les llegue a ustedes, porque el día que la amargura les llegue a ustedes van a dejar de alcanzar la gracia de Dios, van a estorbar su caminar con Dios y van a contaminar a otros que están corriendo con ustedes. Es muy común que en la adversidad y en el dolor y en la aflicción empecemos a tomar represalias contra Dios y empezar a tomar una actitud de hostilidad hacia su nombre. ¿Para qué te voy? ¿Para qué le sirvo? ¿Para qué vivir para Él ahora? Si al cabo Dios no me escucha, si al cabo Dios no me ha respondido, si al cabo Dios ha actuado ha salido contra mí de una manera en la cual no es justa. Pero mis hermanos amados, escúcheme bien, Dios nunca ha soltado su mano de la nuestra. Cuando entramos al horno de fuego, Él entra contigo. Cuando estamos en medio del horno del fuego, Él está en medio de ese fuego. Cuando estás en la fosa de los leones, Él está ahí a un lado y lo cierra la boca, porque no permite que pase más allá de lo que tú y yo no podamos resistir. Es que lo que tú ves ahorita con calamidad, como dolor, como quebranto, como adversidad, ahora sí como logramos, como normalmente lo decimos humanamente, es que no salgo de una cuando ya estoy entrando en otra. Más bien Dios está trabajando con nosotros. Y siempre mi esposa y yo lo hemos experimentado y lo hemos hablado muchas veces en nuestra casa. Cuando vienen momentos de adversidad y de tribulación, hay una luz ahí al final. Y cuando pasa la iglesia o pasan nuestras vidas por tiempos de adversidad, ¿sabe qué empieza a venir después? Tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, tiempos de cambio, de crecimiento. Cuando la iglesia primitiva pasó por la persecución, no los frenaron. La Biblia dice que ellos empezaron a multiplicarse cada vez más. Hermanos amados, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos amarguemos por las situaciones que vivamos. Gocémonos en medio de ellas. Dios tiene el control de ellas. Dios es fiel, sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él es paciente. Por eso el apóstol, por ese autor, Santiago nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Yo no entiendo, Señor, yo no comprendo,
Solamente ayúdame a soportar, ayúdame a resistir, ayúdame a aguantar, ayúdame a gozarme en esta situación, porque yo sé que algo después de esto va a venir a mi vida. No sé qué es, pero lo que venga lo voy a aceptar. Confío en tu fidelidad. Esa debería ser nuestra oración. Noemí no regresó como se fue, pero su vida va a dar un cambio totalmente radical a lo que ahorita está viviendo. Tú y yo sí sabemos cómo termina el libro de Ruth. Tú y yo sí sabemos la bendición que va a recibir Ruth, pero Ruth, hasta este capítulo donde estamos, Ruth no entiende nada. Lo va a entender después. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.